Nuestra redacción del Sol de Antequera, en pleno corazón de Andalucía, al lado de la iglesia de San Sebastián, tenemos, esto no es un montaje, no es inteligencia artificial, tenemos al obispo, el nuevo obispo de Málaga, don José Antonio Sauté, que le saludamos, le damos gracias, que atiende nuestra petición y esté aquí en la redacción del Sol de Antequera. Bienvenido a la ciudad, ¿no? En esta entrevista que realizamos el día que la pisa por primera vez, ¿no? No había estado en Antequera hasta hoy. No había tenido esa suerte y aquí estamos con mucho gusto contigo y con todos los que os siguen. Bueno, escribía hoy en sus redes sociales, venía a mí quienes estéis cansados y agobiados, ¿no? Hoy día de Santa Teresa, que realizamos la entrevista, aunque la veamos en otra ocasión, ¿no? Toda la mañana busca algo, ¿no? Un mensaje, ¿no? ¿Qué quería hoy, obviamente, decirnos con esa frase? Sí, normalmente en mis redes sociales comparto una oración que tiene que ver con el Evangelio del día. Y precisamente el Evangelio de hoy decía eso, ¿no? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Y como además era la fiesta de Santa Teresa, pues he cogido algunos versos de la Santa de Ávila que nos ayudan a estar tranquilos aún en medio de las dificultades. ¿Escribe usted en sus redes sociales? Sí, ¿O sí, lo sí, lleva? sí, Sí, es sí. decir, que todos los mensajes los escribe usted Sí, sí, directamente, sí. ¿le Por gusta? lo menos de momento. De momento. No está, Dedico cada día unos 40 minutos. está también, obviamente, hoy el móvil hay que estar conectado, ¿no? Para enterarse de lo que pasa en el mundo, ¿no? Usted en su caso también suele estar con el móvil, ¿no? Mañana, tarde, noche o cómo lleva. Bueno, la verdad es que estoy bastante pegado al móvil, ¿no? Aunque he de reconocer que tengo que actualizarme, en el sentido de que yo siempre me he informado a través de la radio y ahora veo que tengo que aprender de mis sobrinas y de la gente joven que pone sus alertas en las redes sociales y les llega la información con más inmediatez. Viene a una diócesis muy destacada por el uso de las redes sociales, la revista Diócesis, o por ejemplo Antonio Moreno con esos hilos que hace de vez en cuando, que le ha sido reconocido, ¿no? Contento, ¿no? Que una diócesis muy, que se comunica mucho, ¿no? Con sus creyentes. Sí, yo creo que hay un equipo muy bueno y eso es una cosa estupenda, ¿no? Porque una de las cosas que yo creo que tenemos que cuidar dentro de la Iglesia es la transparencia, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues tener un buen equipo de comunicación es bueno. No para tapar, como a veces se utiliza a los periodistas, sino precisamente para ser más transparentes. Nos ha llamado la atención la cantidad de ruedas de prensa, de entrevistas que está usted realizando. No sabemos si es por su inicio, por el inicio de su mandato al frente de la diócesis, o que es una persona que le gusta comunicarse siempre que sea oportuno. Yo fui delegado de medios de comunicación en Huesca, ¿no? Y allí aprendí a ver a los periodistas no tanto desde el personaje, sino desde la persona, ¿no? El obispo es una persona normal que tiene sus aspiraciones, sus problemas, sus dificultades y el periodista que tienes delante también. Y cuando estableces ese tipo de relación, pues yo creo que nos enriquecemos más. Y si yo puedo echar una mano a los periodistas de esta manera, pues prestándome para las entrevistas, lo voy a hacer. Y también pues pido a los periodistas que nos ayuden a comunicar mejor dentro de la Iglesia porque vosotros tenéis normalmente una visión como más amplia y a veces más certera de la Iglesia de la que tenemos nosotros mismos. ¿Adaptado ya a Málaga? Sí, cada vez Sí, más, ¿no? sí. Yo pensé cuando llegué aquel primer día que visité Málaga en julio que no iba a soportar el calor, pero la verdad es que desde que estoy aquí, desde el 10 de septiembre, estoy muy a gusto, incluso con el calor, con la climatología propia de esta tierra, que por otra parte, pues en este tiempo es magnífica. Aparte de sus funciones que hacer es como obispo, ¿no? Como sacerdote, algo que nos pueda compartir de dar un paseo, busca un libro, necesita desconectar haciendo algo diferente, ¿qué nos puede compartir nuestro Sí, obispo? a mí me encanta pasear por la ciudad, donde estoy encontrando pues a bastante gente que me para y me saluda y me produce pues una gran satisfacción, porque yo soy del norte y esas cosas normalmente no las hacemos así con tanto desparpajo. Y caminar por el monte también es algo que me ayuda un montón. Y otra cosa que me relaja mucho es cacharrear cuestiones de electrónica. Yo hice electrónica antes de entrar al seminario y eso de abrir este aparato, ver por dónde tiene esto, aquello, ver si puedo... Bueno, ese tipo de cosas me relajan.
Sí. Hará falta, lo veremos en su periodo, ¿no? Al frente de la diócesis, ahora no hará falta alguien, ¿no? Que nos prepare los fusibles, ver las conexiones de lo que hay. Bueno, sentándonos en Antequera, es la primera vez que ha pisado Antequera. La primera vez, sí, sí, sí. ¿Qué sabía de esta ciudad antes de llegar hoy a esta reunión que tiene hoy con el clero en la ciudad, Monseñor? Bueno, pues sabía que es una ciudad que tiene una presencia de la Iglesia muy fuerte, tanto en parroquias como en comunidades religiosas, eh, como en cofradías. Bueno, pues en ese sentido sabía de la riqueza de esta ciudad. Y por otra parte, pues también he empezado a conocer todo lo que se refiere a la cultura y a la gastronomía, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, espero que poco a poco vaya conociendo mucho más. Le hemos leído que sabemos que es un amante apasionado del café. No sé si del mollete también ha llegado a probarlo o lo probará, ¿no? En estos años al frente de la diócesis, ¿no? Sí, el mollete me dejan de vez en Sí. cuando en casa, mollete de Antequera. Del café no es que sea muy aficionado, pero en mi tiempo romano se me pegó esa costumbre. Para ir de Antequera, en el día a día, por empezar, vimos en su entrevista que nos hablaba de la importancia de las parroquias, ¿no? Siempre un obispo cuando empieza y cuando va en su mandato dice las parroquias, ¿no? ¿Cómo ve las parroquias? ¿Qué le gustaría que las parroquias fueran? Ese nexo de unión de los creyentes con la Iglesia. Yo no sé exactamente cómo están las parroquias aquí, ¿no? Pero sí que me gustaría que las parroquias fueran lo que tienen que ser, es decir, comunidades. Comunidades. Durante muchos siglos las parroquias han sido sobre todo demarcaciones territoriales. Pero más allá de la demarcación territorial que todavía existe, está la comunidad. Y una comunidad que tiene que ser una comunidad viva, en el sentido de que no se trata simplemente de que una parroquia sea como una especie de supermercado de productos religiosos, sino una comunidad viva que se entienda, que conviva y que lleve adelante esas tres tareas que son las propias de la Iglesia, ¿no? Que es acercarnos a Dios, acercarnos entre nosotros y llevar adelante la misión de la Iglesia. En el tema de las parroquias en Antequera, sabe que es una ciudad con muchas iglesias. En los últimos tiempos va creciendo, nuevas barriadas. Dice, bueno, es que hay muchas iglesias en Antequera, ¿no? Estamos viendo y siempre cuando hay un obispo y nos conocen, dice, bueno, hay que estudiar Antequera porque va creciendo y en los nuevos barrios no hay templos católicos. ¿Cree que sería oportuno estudiar cómo resolver mantener lo tradicional, el casco histórico con tanta iglesia, tanto parroquia, y no dejar un poco dejado de la mano de Dios esas nuevas barriadas donde están familias con hijos y donde sí se están implantando otras iglesias, otras realidades religiosas? Es verdad que, por un lado, hay nuevas realidades a las que hay que responder, pero también es verdad que ahora mismo somos personas y sociedades donde estamos mucho más abiertos a la movilidad. Entonces, yo no estoy cerrado a nada y ciertamente si hay una zona que está muy lejos de una iglesia, hay que buscar la manera de acercarnos, pero también es cierto de que a veces acercarnos a una iglesia nos puede suponer 15 minutos andando. Entonces tenemos que tener en cuenta que los recursos son limitados y no podemos llegar a cualquier cosa. Es verdad que nos gustaría poder pegar un empujón en una iglesia histórica para llevarla a un barrio nuevo, pero eso no lo podemos hacer. Y entonces tenemos que hacer las cosas pues teniendo en cuenta los recursos con los que tenemos, ¿no? Sí. Lo que decían que ojalá hubiera ruedas para poner debajo de una iglesia y trasladarla unos metros. Sí, Es decir, en cierto aspecto nos dice que lo suyo sería hacer un templo nuevo, pero los recursos son limitados y a lo mejor hay que abrir las puertas y las ventanas de las parroquias para acercar más, ¿no? A gente que, como dicen, 15 minutos pueden llegar a ellas. Sí, o sea, yo creo que en la distribución que tenemos, aunque sea ciertamente mejorable, me parece que ninguna persona puede decir no voy a misa porque no tengo una iglesia suficientemente cerca. Totalmente. Otro debate que muchas veces en el día a día de la iglesia hablamos que, ha hablado antes lo del supermercado, ¿no? Que parece que la iglesia la queremos para el bautizo, la comunión, la boda o el entierro, ¿no? No hay, apuntan que sí, hay mucha gente que dice que es creyente, que participa en comunidades, pero se ve a lo mejor disminuye la gente que participa de la Eucaristía de los domingos, para ir por partes. En la diócesis, el anterior obispo expuso que era conveniente la confirmación antes que la comunión.
No sé si usted entiende lo mismo o a día de hoy lo plantea igual. ¿Es necesario confirmarse antes de la comunión como está establecido, ¿no? La Iglesia en su día establece que debes de confirmar tu fe. A lo mejor en aquella iglesia que los adultos tomaban la comunión o se bautizaban mucho más tarde, ¿no? ¿Ve apropiado mantener esa disposición que hizo el anterior obispo de confirmación antes que la comunión? He lanzado una primera consulta donde no vamos a hablar de todo, pero sí vamos a hablar un Sí, poquitín de cómo está la diócesis, cuáles son sí. sus puntos fuertes, cuáles son sus necesidades. Por otra parte, a ver si la estructura que tenemos funciona, y cómo podríamos hacer que mejore. Ujú. Y por otra parte, personas que puedan ocuparse de los lugares así como más representativos de la diócesis. Y yo espero que todas estas cosas poco a poco las vayamos comentando. En todo caso, sí que puedo anticipar que mi visión o mi forma de ver las cosas no es tanto cambiar cuanto abrir. Es decir, confirmar antes de recibir la primera comunión, sí. Mm, Abrirnos a que pueda haber confirmaciones en otro momento, sí. Y especialmente a todo lo que se refiere a acercamiento a la fe y por tanto a los sacramentos de iniciación de adultos, que eso es una realidad que cada vez está más presente en Europa y también Claro. aquí en España. Quizás quienes defiendan que se volviera a ese orden es porque después de la comunión parece que es la última comunión, ¿no? Que los jóvenes se alejan de las parroquias, de los colegios. ¿Cómo se podría incentivar que los jóvenes no se despidieran después de esa primera comunión, monseñor? Yo creo que primero tenemos que mejorar la catequesis. O sea, se hace mucho, muy bien, pero yo creo que tenemos que apuntar a lo fundamental dentro de la catequesis, que para mí fundamentalmente son dos cosas, ¿no? Que los chavales tengan experiencia de Dios y experiencia de la solidaridad, o sea, amar a Dios y al prójimo, que es lo fundamental del cristiano. Y eso dentro de una comunidad. Bueno, pues si logramos que los chavales que vienen a catequesis no confundan el aula de catequesis con un aula de la escuela, donde solamente van a alimentar el cerebro, la cabeza, sino que van a hacer una experiencia de amor a Dios, al prójimo, dentro de la iglesia, yo creo que los podremos no retener, sino que ellos mismos se convencerán que lo que les ofrecemos no les quita nada y les da todo, con aquella frase que dijo el Papa Benedicto. Y después yo creo que a la gente joven hay que darle sobre todo tiempo, tiempo, que los sacerdotes, los catequistas y también los padres les ofrezcamos sobre todo tiempo, 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 porque a veces queremos hacer que los jóvenes vengan con malabares y sobre todo lo que hay que hacer es atenderlos, concederles tiempo y acompañarles para que esa experiencia de Sí, Dios y de sí, amor a los demás pueda sí, crecer. claro. Bueno, hablamos del tema de los jóvenes, de las parroquias. En los colegios tiene una parte muy importante, ¿no? Con las parroquias y con la fe, ¿no? Los colegios religiosos, en Antequera más de la mitad de los colegios son así, ¿no? Bueno, ellos sí consiguen que los niños menos hasta que terminen la formación están, ¿no? ¿Cómo podemos seguir afinando y que trabajen juntos los colegios con las parroquias? Que sería lo ideal, ¿no? Para mantener la juventud involucrada. Yo creo que a veces, como en todos los sitios, en la Iglesia también pecamos de hacer demasiados compartimentos estancos. Y en ese sentido yo creo que tenemos como mucha riqueza en las parroquias, en los colegios, y también en las cofradías y hermandades, y de lo que se trata es de que vayamos trabajando juntos y veamos cómo nos podemos fortalecer unos a otros, teniendo en cuenta que la entidad que nos recoge y nos aúna son las parroquias, ¿no? A partir de allí, pues los colegios, las cofradías, los movimientos, pues de alguna forma ayudan a que esa parroquia cumpla mejor su función. Claro. Hablaba de sus conocimientos de electrónica, cómo va el seminario, cómo van las vocaciones. Más tiene un paisano, un antegrano que está al frente ¿no? del seminario de Málaga. Siempre se quieren más, ¿no? Siempre son pocas las que se tienen. ¿Qué sabe? ¿Qué ha podido ver? Le hemos visto en muchas noticias y en muchas celebraciones que ha querido usted priorizar ir allí al seminario, hablar con los futuros sacerdotes. Una de nuestras prioridades pastorales para este año es precisamente la pastoral vocacional, ¿no? Y en ese sentido, no es que queramos forzar las vocaciones, sino que queremos ayudar a que cada persona pueda vivir su vida vocacionalmente. Tanto los que están casados, o personas mayores,
como la gente que está todavía soltera. Ujú. Es decir, que podamos vivir la vida en clave vocacional, porque es muy distinto levantarte por la mañana y decir voy a ver cómo resisto este día que decir no, yo tengo una misión, Dios cuenta conmigo. Ujú. Si conseguimos vivir en clave vocacional, yo creo que la Ujú. gente joven querrá vivir de esa manera, porque desde luego una vida vivida en clave vocacional es una vida de colores, no es una vida en blanco y negro. Porque se insiste mucho en la falta de vocaciones religiosas, pero también hace falta vocaciones de jóvenes, vocaciones de familia, ¿no? Quizá la familia cristiana está desestructurada, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Con los cimientos de la Iglesia. Sí, sí, sí. Por eso me parece muy importante crear, o no crear, porque ya la tenemos, Sí. ¿no? Pero sí fomentar esta cultura vocacional en todos los lugares donde hay un cristiano. Que podamos vivir desde la llamada. Y porque la llamada Dios nos está diciendo, yo te amo, yo cuento contigo, y cuento contigo para que lleves mi amor, para que lleves mi consuelo a los lugares donde más hace falta. Y vivir con esa cultura vocacional es muy importante. Los últimos años vemos cómo se hace partícipe a seglares el uso de la presencia de la mujer en diferentes órganos, ¿no? de la Iglesia. Hace falta ese tiempo de no culpar que no hay vocaciones religiosas de sacerdotes y sí llamar al resto de Iglesia que sean los que den un paso, tomen responsabilidad y ayuden a esas necesidades que tienen ustedes los sacerdotes. Yo creo que no hay vocaciones que compitan, o mejor dicho, si hay una vocación verdaderamente eclesial, no compite con otra. O sea, la vocación laical ayuda a la vocación sacerdotal. Y la vocación sacerdotal, el sacerdocio ministerial, tiene que ayudar al sacerdocio común de todos los fieles. Y en ese sentido, yo creo que todos vamos intuyendo que cuidar la vocación sacerdotal es precisamente cuidar la vocación de toda la comunidad. La Iglesia también rica en comunidades contemplativas. ¿Qué mensaje podemos darle a esas religiosas que hoy también están al día a día con las redes sociales, que verán esta entrevista, leerán qué mensaje le da en su obispo? Pues les digo que son una verdadera gracia, un verdadero regalo para la Iglesia y para la sociedad. Porque es verdad que estamos en una sociedad en la que admiramos a personas, pero no queremos vivir como ellas, ¿no? Es una cosa muy peculiar, no solamente en la vida religiosa, sino también en nuestras familias. Admiramos a la abuela, admiramos a la madre, pero no queremos ser como ella. Bueno, pero su presencia, no cabe duda de que es un reclamo a que Dios está presente dentro de la sociedad y que cuando Dios entra en el corazón de una persona, aunque esté en un monasterio alejado de sus seres queridos, aunque esté en un monasterio en el que la vida es tan distinta a la que vivimos nosotros aquí, Dios llena el corazón. Y eso me parece que es muy importante porque todas las personas, tengan o no tengan fe, quieren tener una vida lo más plena posible. Supongo que le habrá llegado, que sabe de esas personas. Bueno, en Antequera tenemos dos beatos, Enrique Vidaurreta, muy relacionado con el seminario. Tenemos a Madre Carmen, de la franciscana. En la comarca también tenemos de las mínimas a Medio Socorro. Es positivo que haya esos ejemplos de santidad en la iglesia nuestra. No es positivo, es muy positivo, ¿no? Porque los santos nos ayudan a llevar adelante nuestra vida cristiana, ¿no? A veces hemos confundido la fe con doctrinas o con moralidades, con normas. Y la fe sobre todo también es esto, pero sobre todo es una experiencia de gracia, una experiencia de vida nueva. Y en los santos vemos esa vida que brilla con la luz de Dios. Suponemos que hoy tiene que haber personas que van ese camino de santidad, ¿no? Lo que pasa es que hoy una sociedad en la que guerra, redes sociales, o tiene que haber, ¿no? Alguna persona santa que lo sabremos cuando pasen los años, ¿no? Tiene que haber. Sí, Francisco popularizó esa expresión de santos y santas de la puerta de al lado. Y en ese sentido, ojalá tuviéramos esa mirada contemplativa, esa mirada profunda para descubrir a esa mujer que está atendiendo a su hijo discapacitado durante 50 años, o a esa persona que trabaja en los medios de comunicación o en la política y con las tentaciones que tiene no se deja corromper. O sea que me refiero que si abrimos los ojos, yo creo que podremos encontrar muchos ejemplos de santidad, dentro y
fuera Claro. de la iglesia. ¿Hay, por curiosidad, algún santo, alguna santa que nuestro obispo tiene en sus oraciones del día a día que nos pueda compartir? Bueno, pues por ejemplo, la santa que hoy celebramos, Santa Teresa de Ávila, es una santa que sigo con bastante devoción. Y por otra parte, desde el punto de vista del discernimiento, pues desde hace ya muchos años soy como bastante seguidor de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Genial. Bueno, hablando de santos, tema cofrade, ¿no? Por ponerle algo. En Antequera, como en muchos sitios vemos últimamente, bueno, las cofradías son una realidad, ¿no? Que siempre que vayan unidas de la parroquia y de la iglesia, ¿no? Magnífico, ¿no? Esa es la religiosidad popular, ¿no? Siempre que esté dentro, ¿no? De lo que el obispo, nuestros párrocos establezcan, una herramienta fundamental, ¿no? Para los jóvenes, para el Sí, día a día. es una herramienta social, yo estoy convencido. O sea, en este mundo tan dividido y crispado, que haya lugares de encuentro de ricos y pobres, izquierdas, derechas, incluso eh, creyentes, no creyentes, me parece que es una tarea muy importante, cumplir una función muy importante. Y después, desde el punto de vista de la fe, yo creo que también, en el sentido de que para muchas personas el contacto que tienen con Dios, con Jesucristo, es precisamente a través de su hermandad, a través de la cofradía. De allí, desde luego, esa fe puede crecer y puede hacerse más madura, y de hecho así lo es en tantos cofrades que no solamente participan en la vida de su cofradía o hermandad, sino en la vida de su parroquia. Hubo un buen pregonero de la Semana Santa de Antequera que dejó una advertencia a los cofrades diciendo que las cofradías no se convirtieran en una especie de parque de atracciones, en procesiones extraordinarias y que no olvidáramos de lo que es rezar, la devoción. ¿Qué opina que haya últimamente tanta procesión extraordinaria en Málaga, en Andalucía, en España? Que no sé si le está llamando la atención que no hay fin de semana, que no hay una procesión en Andalucía o en Málaga, en la provincia de Antequera, que no había en 2 meses, a la vez 4. Yo creo que en ese sentido tenemos que tener claro qué es lo ordinario y qué es lo extraordinario, ¿no? Y que lo extraordinario sea extraordinario, porque si no le vamos a perder el sabor a lo distinto, a lo extraordinario. Y además de distinguir entre lo ordinario y lo extraordinario, yo creo que tenemos que descubrir la importancia de lo ordinario. Que la importancia de lo ordinario es la importancia de rezar, la importancia de comportarte como una persona solidaria con los que tienes más cerca, la importancia de ser solidarios con los que peor lo pasan, la importancia de cuidar tu espíritu con una lectura, con una película que no solo sea una distracción, sino que alimente un poco tu corazón. O sea, cuidar lo ordinario, ahí está nuestra salvación, normalmente. Lo extraordinario está bien, pero que nos ayude a vivir extraordinariamente las cosas ordinarias. Así que para nada nos puede servir lo extraordinario si lo ordinario, si no rezamos, si esa imagen no nos lleva, se queda un poco vacío y parece que llevamos museos, ¿no? A la calle y no todo esto. Bueno, decidido por ese tema que vemos en el día a día. Luego nos llamó la atención en la primera entrevista que le realizamos cuando nos decía que venía a servir a toda la realidad, a toda persona. Hoy, claro, las familias son distintas, las personas son diferentes. A veces parece como estamos examinando lo religioso. Le explico por dónde voy, ¿no? Vemos recientemente en toda la diócesis, ¿no? Para ser hermano mayor tienes que ser escuela de agente pastoral, llevan 20 años, ¿no? Luego se hizo un test rápido como si fuera a sacarse el carnet de conducir. ¿Está bien o a dónde nos lleva ese camino de juzgar o de examinar para decir si eres un cristiano correcto o no lo eres? Viendo que hay que poner orden, ¿no? Establecer cosas, ¿no? Pero estamos viendo unos años... Yo creo que en ese sentido tenemos que tener las ideas claras, en el sentido de que cualquier persona puede participar en actividades de la Iglesia, sobre todo en actividades que se refieren a solidaridad, a llevar un paso, a tantas otras cosas, ¿no? Pero desde luego hay otras tareas en las que una persona tiene que acreditar de alguna manera que quiere vivir su fe, ¿no? No lo digo que lo viva de una forma perfecta, porque yo tampoco vivo la fe perfectamente, pero para ser catequista o para ser hermano mayor, pues ciertamente una persona tiene que intentar vivir su fe como la vive la Iglesia. Entonces, apertura a todo el mundo, por supuesto, pero hay determinados encargos en los que tenemos que procurar que las personas respondan o quieran responder
al ideal de hombre y mujer que propone la Iglesia. Claro. Hemos visto por su anterior diócesis cómo estaba, también sabemos que es una persona que le gusta la formación permanente, es decir, que si ahora en esta diócesis hemos visto esta alerta, uno llevaba 20 años, hay que formarse, la Escuela de Teología, magnífica esa herramienta, ¿no? Pero sabemos que obispo que sí, que eso está establecido, pero que le gusta una formación permanente en las parroquias de vida, ¿no? La relación del párroco con su fieles y todo eso. No sé si en Málaga va a intentar también pedirle en esta ruta por los sacerdotes que no seamos cumplimiento, ¿no? Hago la comunión, voy a misa y punto, ¿no? Vivimos en un momento muy especial, ¿no? Muchos estudiosos dicen que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, en el que muchos paradigmas, muchas formas de entender la persona, la sociedad, la Iglesia están cambiando. Y eso no lo podemos afrontar solamente con buena voluntad. Y por eso, hoy por hoy, la formación es muy importante para entender mejor lo que está pasando, para intentar descubrir nosotros desde nuestra fe por dónde Dios nos está llevando y, por otra parte, para intentar responder con la mayor generosidad. Concluimos, sabemos que vamos a verle más, que vamos a entrevistarle más el día a día. ¿Qué mensaje le podemos dar a los integranos? Sabemos que está usted escuchando, viendo y cuando tenga que actuar, actuará, ¿no? Entiendo que no va a ser una revolución de un día para otro, va a cambiar toda la estructura de la diócesis y de las parroquias, ¿no? ¿Qué mensaje le podemos dar de esperanza a todas estas personas que bueno, quieran? Pues a los bautizados y bautizadas que viven su fe, les animo a cuidar, como siempre, esas tres relaciones que son muy importantes con Dios, con la Iglesia y con el mundo, ¿no? La espiritualidad, la comunión y la misión. Y aquellas personas que no están viendo y que no participan de la vida de las parroquias, de la vida de la Iglesia, pues les decimos que están con las puertas abiertas, porque aunque Dios ciertamente nos abre las puertas a todos, pues a veces nosotros no sabemos hacerlo de la misma manera y nos gustaría que cualquier persona que quiera encontrarse con Dios, que quiera vivir una experiencia de fraternidad y solidaridad, en la Iglesia Católica tiene su lugar. Hacemos la entrevista en un fin de semana propio de las misiones, ¿no? Hay que tener en cuenta, Cáritas, las misiones es importante, ¿no? Que sepamos que la Iglesia no solo es su parroquia, ¿no? Sino lo que hacen por todo el mundo, ¿no? Que a veces no nos enteramos, ¿no? Pero la Iglesia no para de ayudar a necesitados. Una persona cerrada en sí misma, aunque tenga alrededor todos los divertimentos posibles, acaba vacía. Una comunidad, una parroquia, una hermandad, cualquier grupo cristiano que se cierre en sí mismo acaba con el aire irrespirable. Para poder crecer sanos necesitamos mirar y trabajar con los más pobres. No solamente ellos necesitan de nosotros, sino que nosotros necesitamos de ellos. Y en un fin de semana que se va a celebrar el Día Mundial del Cáncer de Mama, Antequera está dolida estos días porque ayer recibí una noticia de un joven que después de llevar su cruz del cáncer durante un tiempo, una persona cristiana que iba a buscar la esperanza, la oración, participar en la Eucaristía. ¿Qué podemos decirle a esas personas que se encuentran una cruz demasiado temprano, una cruz sin saber cómo pueden ellos afrontar ese calvario, esa cruz con la esperanza de Jesucristo, Monseñor? No cabe duda de que es muy difícil y que cuando a uno le toca de cerca esto, pues ciertamente se da cuenta que se pasan momentos muy malos, tengas o no tengas fe, ¿no? Pero yo creo que la fe en momentos de este estilo nos ayuda a dos cosas. Uno, a descubrir que Dios me acompaña en todo momento, y dos, a abrirme a que pueda ser ayudado por las personas que tengo cerca. Una enfermedad tan dura como el cáncer es complicada, pero cuando nos abrimos al amor de Dios y de las personas es más llevadero. Pues muchas gracias por atendernos, y sabemos que en el día a día nos tendrá en cuenta toda la diócesis de Antequera, y que sepa que en la catedral arriba hay 8 santos de la diócesis, uno de Antequera, para que sepa que tendrá Antequera en su corazón cerca, y luego tiene a su vicario y a todos los sacerdotes y párrocos que nos lo han dado usted. Pues muchas gracias, hasta la siguiente. Ha sido un placer, muchas gracias.